Guardia Nacional. Hoy en día, desafortunadamente, ningún estado de la República Mexicana puede decir que en sus límites territoriales, empresarios y comerciantes están exentos de las amenazas del cobro de derecho de piso por parte de los miembros del crimen organizado o de quienes se ostentan como tales. El delito de extorsión mediante el llamado cobro de derecho de piso lo padecen desde los comerciantes más pequeños hasta las empresas transnacionales, sin que escapen a él las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES, que son las que más fuentes de trabajo generan en el país y que en muchos de los casos son las que resultan más afectadas por este tipo de actividades ilícitas. Con base en el documento Análisis de la extorsión en México en 1997 al 2013, Retos y oportunidades, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, se establece que el cobro de piso se convierte en un impuesto fijo e incluso hay ocasiones en que los extorsionadores pueden cobrar una tarifa o cuota variable que genera un sistema de tributación paralelo al del Estado. Dentro de las modalidades de extorsión, el cobro de derecho de piso es un secreto a voces y cada vez es más frecuente en la mayoría de las entidades federativas del país. Se refiere cuando un grupo delictivo o quienes se hacen pasar por estos exigen dinero a una persona en forma recurrente, solo por el hecho de tener un negocio o propiedad. Bajo amenazas se le vende protección a cambio de un pago que generalmente se exige en efectivo y que puede requerirse de manera semanal, quincenal o mensual. La mayoría de los casos, el cobro va acompañado de intimidaciones verbales o medios telefónicos al propietario o a los miembros de la familia. Y a diferencia de las llamadas de extorsión o el derecho de piso o protección, si se presentan los extorsionadores ante sus víctimas, por lo que existe un gran riesgo. Se trata de una extorsión periódica realizada a los comerciantes y empresarios para que puedan vender sus productos o realizar sus actividades sin riesgo de sufrir asaltos, accidentes, incendios o incluso secuestros para el derecho de piso. No en todos los casos garantiza la seguridad. Por el contrario, somete a la víctima a una explotación constante e incrementa el riesgo de sufrir un daño patrimonial mayor, ya que incluso puede perder sus propiedades o negocios si resultan rentables para los delincuentes. El Estado de Hidalgo no escapa de este tipo de actividades ilícitas, que van de la mano de otras conductas delictivas como despojo, fraudes, secuestros, homicidios y daño en propiedad, que son altamente lesivos, ya que con sus efectos minan el crecimiento económico de los municipios, los estados y por ende el país. Además, este delito afecta el desarrollo social de las comunidades en donde ocurre, puesto que se inhibe la instalación de nuevos negocios y por lo tanto se impide la creación de empleos en la zona donde ocurre. Muchas veces los propietarios de comercios se ven obligados a cerrar ante los altos cobros que llegan a exigir, lo cual repercute en el aumento de la pobreza y la proliferación de la delincuencia común ante la imposibilidad de crearse fuentes de trabajos lícitas. Cabe destacar que este flagelo, además de minar el desarrollo económico y social, también genera un impacto psicológico comparable en el secuestro, puesto que, de hecho, las víctimas se encuentran en un estado continuo de incertidumbre e indefensión, padeciendo amenazas constantes y, ante algunos de los casos, violencia en su contra. Por lo anteriormente expuesto y firmemente motivado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 y el segundo párrafo del Código Penal
para el Estado de Hidalgo en materia de extorsión. Decreto. Artículo 216. El que con ánimo de lucro obligare a otro con violencia o intimidación a realizar o omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio de un tercero, cuando intervengan personas armadas o con instrumentos que pueden causar algún daño físico a la víctima, si utilicen como medios comisivos del delito la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica, se logre que la víctima o un tercero entregue cantidad de dinero o bienes de forma continua, de manera reiterada, por cobro de cuotas de cualquier índole, siendo esto mejor conocido como el cobro de derecho de piso, se le impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 250 a 750 días. Cuando el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, miembros de las instituciones de procuración de justicia o simule serlo, o se ostente de cualquier medio como miembro de la delincuencia organizada en los términos en la ley, en la materia, o el autor del delito obtenga o manifieste su pretensión de continuar obteniendo en forma continua o permanente dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a lo conseguido originalmente por ilícito, se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas. También se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar otro cargo hasta por el máximo de la pena privativa de la libertad. Artículo transitorio. Primero, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo.